El lenguaje es una de las capacidades más fascinantes del ser humano. No solo nos permite comunicarnos, sino que también juega un papel fundamental en el aprendizaje. En este video exploraremos la relación entre el lenguaje y el cerebro y cómo este conocimiento puede influir en la evaluación psicopedagógica. El lenguaje es un sistema estructurado de signos que nos permite expresar pensamientos, emociones e ideas. Está compuesto por varios elementos que trabajan juntos para transmitir información de manera coherente. Los fonemas son los sonidos más pequeños que combinados forman palabras. Los morfemas son las unidades de significado, como las palabras completas o partes de ellas, que aportan sentido a las palabras. El lenguaje no solo se limita a lo hablado, también incluye formas de comunicación visual y táctil, como el lenguaje de señas o el sistema braille. Ya sea hablado, escrito o gestual, el lenguaje sigue las mismas reglas básicas y permite una comunicación rica y precisa entre las personas. Imagina que el lenguaje es como un juego de construcción. Los fonemas serían las pequeñas piezas que al unirse forman estructuras más grandes, como las palabras. Los morfemas son las instrucciones o partes esenciales que le dan significado a esas estructuras. Al final, la sintaxis es la regla que organiza todo para que las piezas encajen perfectamente y el significado sea claro. El lenguaje es como un rompecabezas. Cada palabra es una pieza y cuando las organizamos según las reglas, creamos oraciones que tienen sentido. El origen del lenguaje humano ha sido objeto de debate durante muchos años. Existen dos teorías principales. La primera, la teoría de la discontinuidad. Propone que el lenguaje surgió de manera repentina en los seres humanos modernos, permitiendo una comunicación avanzada en poco tiempo. Esta teoría sugiere que un cambio evolutivo brusco fue clave para el desarrollo de nuestra capacidad lingüística. Por otro lado, la teoría de la continuidad sostiene que el lenguaje evolucionó de forma gradual, derivado de sistemas de comunicación más simples como los gestos y vocalizaciones que aún observamos en algunos animales como los chimpancés. Aunque otras especies pueden comunicarse, ninguna ha desarrollado un sistema tan complejo como el humano, capaz de usar sonidos, reglas gramaticales y significados para expresar ideas abstractas y complejas. Este proceso implicó una evolución en el cerebro humano, lo que nos permitió desarrollar áreas clave para el lenguaje como el área de Broca y Wernicke, fundamentales en la producción y comprensión del lenguaje. El lenguaje depende de áreas específicas del cerebro, como el área de Broca, ubicada en el hemisferio izquierdo y responsable de la producción del lenguaje, es decir, de la capacidad de hablar y articular palabras. Una lesión en esta área puede dificultar el habla, aunque la comprensión se mantiene. Por otro lado, el área de Wernicke, también en el hemisferio izquierdo, está encargada de la comprensión del lenguaje. Si esta región se daña, la persona puede hablar fluidamente, pero con oraciones que no tienen sentido y no logra entender lo que escucha. Ambas áreas están conectadas por el fascículo arqueado, que permite que la producción y la comprensión del lenguaje funcionen en conjunto, facilitando la comunicación efectiva. Básicamente, el área de Broca es el taller, donde se forjan las palabras, mientras que el área de Wernicke es el intérprete, que da sentido a lo que escuchamos. Cuando se produce una lesión en áreas clave del cerebro relacionadas con el lenguaje, pueden presentarse trastornos del lenguaje conocidos como afasias. Estos trastornos revelan cómo el cerebro procesa el lenguaje y el impacto que tiene en la vida cotidiana de las personas. Uno de los tipos más comunes de afasias es la afasia de Broca, que ocurre cuando hay una lesión en el área de Broca encargada de la producción del lenguaje. Las personas con este tipo de afasia pueden entender lo que se les dice, pero tienen gran dificultad para expresar sus pensamientos verbalmente. Por otro lado, la afasia de Wernicke afecta la comprensión del lenguaje. En este caso, la persona puede hablar con fluidez, pero su discurso carece de coherencia. Las oraciones son fluidas, pero contienen palabras inventadas o mal empleadas, lo que hace que el mensaje sea incomprensible tanto para ellos como para quienes los escuchan. Además de las afasias, existen otros trastornos del lenguaje, como la disartria, que es la dificultad en la articulación de las palabras debido a una lesión en el sistema nervioso central o los órganos fonoarticulatorios. Las personas pueden hablar con un tono y ritmo alterados. La disfonía, la cual afecta el tono, la intensidad o el timbre de la voz debido a trastornos de los órganos fonatorios. La dislalia,
trastorno en la articulación de ciertos fonemas que provoca sustituciones o deformaciones de sonidos en el habla, como decir gato en vez de gato. La disfemia o tartamudez, que es la interrupción en el flujo del habla, caracterizada por bloqueos espasmódicos y repetición de sonidos. La disglosia, que es la alteración de la pronunciación por malformaciones en los órganos del habla. Estos trastornos del lenguaje, además de afectar la capacidad de comunicarse, nos ofrece una visión única de cómo el cerebro organiza y procesa el lenguaje. Cada tipo de afasia y trastorno del habla nos ayuda a comprender mejor la función de las diferentes áreas cerebrales y cómo cuando se ven afectadas pueden impactar tanto en la producción como en la comprensión del lenguaje. La evaluación neuropsicológica de los trastornos del lenguaje busca identificar dificultades en la producción y comprensión del lenguaje, generalmente asociadas a lesiones cerebrales o trastornos del desarrollo. Para ello, se siguen varios procedimientos, como los siguientes. Revisar la historia clínica y evaluación inicial es fundamental. Además, las pruebas neuropsicológicas, como la prueba de lenguaje expresivo, lenguaje receptivo, denominación y fluidez verbal, pruebas de repetición, y además algunas pruebas complementarias como la evaluación fonológica, de memoria verbal, de lectura y escritura. El diagnóstico diferencial es clave para distinguir entre distintos tipos de trastornos, como la afasia de Broca o la afasia de Wernicke. Además de diferenciar entre afasias y otros trastornos del habla como la disartria o la disfemia. El plan de tratamiento, tras el diagnóstico, se elabora un plan de intervención personalizado que puede incluir terapia de lenguaje, rehabilitación neuropsicológica y en algunos casos tratamiento médico. Comprender los procesos neuropsicológicos del lenguaje es vital para la evaluación psicopedagógica. Nos permite detectar dificultades de aprendizaje relacionadas con el lenguaje, como la dislexia o los trastornos del habla, y desarrollar estrategias de intervención más efectivas para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. El conocimiento del lenguaje nos abre nuevas puertas para optimizar el aprendizaje. Comprender estos procesos del lenguaje en el cerebro es como tener un mapa detallado para navegar por el aprendizaje. Permite identificar obstáculos en el camino y encontrar rutas más efectivas para que los estudiantes lleguen a su destino educativo. El lenguaje es mucho más que una herramienta de comunicación. Es un puente hacia el aprendizaje y una ventana a los procesos cerebrales que lo sustentan. Conocer cómo el cerebro organiza y procesa el lenguaje no solo nos permite diagnosticar y tratar trastornos, sino también mejorar la manera en que evaluamos y apoyamos el aprendizaje de cada individuo. El conocimiento del lenguaje nos ofrece nuevas oportunidades para optimizar el potencial de cada ser humano.